El polvo se levantaba en espirales cuando Josefa atravesó la puerta de la hacienda. 62 años llevaba en la tierra y sus manos conocían cada tipo de suciedad, la del barro, la del sudor, la de la sangre que nunca termina de lavarse del alma. Ahora, en estos tiempos que ya no eran de amos ni de cadenas, al menos no de las que se veían, seguía limpiando casas ajenas, porque era lo único que sabía hacer. La hacienda, la casa de los Torales, se erguía en las afueras de Recife, entre cañaverales quemados por el sol de Pernambuco. Había pertenecido a una familia de portugueses que enriquecieron su sangre con la explotación, y luego a sus herederos, que la abandonaron cuando las guerras civiles y la abolición hicieron que el dinero fluyera hacia ciudades más seguras. Ahora estaba vacía. Las ventanas, ciegas de polvo. Las paredes, desconchadas como piel enferma. Y alguien, no sabía quién, no le importaba, había dejado dinero para que la limpiaran. Doña Mercé, la mujer que la había contratado en el mercado de la ciudad, le había dicho poco, solo que necesitaba que la casa estuviera lista. No dijo para qué. No preguntó si Josefa tenía miedo. Había una urgencia en su voz que hablaba de dinero, de prisa, de secretos que no se confiesan. Josefa entró sola. La casa olía a tiempo muerto. Sus pies descalzos, porque nunca había aprendido a usar zapatos sin dolor, tocaron el suelo de baldosas rojas que alguna vez brillaron. Ahora eran color de óxido, color de herrumbre. Había tablas caídas, telarañas como velos de viuda colgando de las vigas. En las paredes, las marcas de los cuadros que habían sido quitados, rectángulos más claros, como si la pared recordara lo que una vez estuvo allí. Comenzó por las habitaciones. Barrer, limpiar, no pensar. Ese era el arte que había perfeccionado, el de las manos trabajando sin que la mente presencie. Era una técnica de supervivencia que había aprendido hace más de 5 décadas, cuando era pequeña y traída en barco desde las costas de Angola. Cuando vio morir a gente encadenada a su lado. Cuando aprendió que pensar era un lujo que los pobres no podían permitirse, pero en la casa de los Torales algo no la dejaba trabajar en paz. Era el patio. Desde adentro, por las ventanas posteriores, podía verlo. Un espacio cuadrangular rodeado de galerías, con un pozo en el centro que no había recibido agua en años. Alrededor del pozo, la tierra estaba extrañamente oscura, como si algo hubiera absorbido todo color, toda vida. Las plantas que alguna vez crecieron allí estaban muertas, retorcidas como dedos artríticos. Josefa sabía leer poco, pero leía el lenguaje de la tierra. Y esa tierra le hablaba, le decía que guardaba algo, algo que pesaba. Cuando llegó la tarde, entró al patio. El calor era sofocante. El cielo de Pernambuco se teñía de naranja y púrpura, los colores de las heridas que cicatrizan mal. Josefa caminó hacia el pozo, sus pasos dejando marcas en el polvo acumulado. Se arrodilló cerca de donde la tierra era más oscura. Con las manos, siempre con las manos, porque sus manos eran lo único que nunca había dejado de ser suyas, comenzó a remover la tierra. El polvo se elevaba, ensuciándola. No le importó. Había pasado toda su vida sucia. Los dedos tocaron algo duro. Hueso, pensó primero, pero luego vio que era cerámica, rota, pero cerámica. Sacó un fragmento. Era parte de un cuenco, de esos que usaban para darles de comer a los esclavos las sobras, los restos que ni los perros querían. Continuó escarbando. Más fragmentos, más cerámica, unas cuantas cuentas de vidrio, verde y azul, un pedazo de tela, desintegrado ya en casi nada, y luego bajo todo aquello como una verdad sepultada que finalmente quiere salir a la luz, un amuleto, pequeño, hecho de hueso tallado, con símbolos que Josefa conocía, símbolos que no había visto desde antes de ser traída a esta tierra. Se detuvo. Las manos le temblaban. El amuleto era djembe, era mandinka, era de su gente. Josefa lo levantó con cuidado, como si fuera a desmoronarse al tocarlo. En los años que había pasado en Brasil, trabajando primero en los campos de caña, luego en las casas de los ricos, nunca había permitido que su memoria tocara nada de su vida anterior. Era una estrategia,
era supervivencia, era el precio de no enloquecer. Pero ahora, sosteniendo ese pequeño hueso tallado en la palma de su mano, algo en ella se quebró, o se reparó. No sabía cuál de los dos. Se sentó en el polvo del patio, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerse. El sol caía rápido. Pronto sería de noche. Pronto el patio se llenaría de sombras. Pero Josefa permaneció allí, con el amuleto en la mano, tratando de recordar un nombre que había olvidado deliberadamente, porque los nombres son anclas, y el único modo de no ahogarse es soltarlas. Pero ese nombre volvía ahora, trayendo consigo un rostro pequeño, un rostro de niña, un rostro que había aprendido a no mirar porque mirar duele. Ese rostro era el de su hija. Capítulo 2. Lo que la tierra guarda. Josefa no durmió esa noche. Se quedó en el patio, sentada contra una de las columnas de la galería, el amuleto apretado en el puño. Sus ojos seguían el movimiento de las estrellas, esas mismas estrellas que había visto desde el barco hace más de 60 años, cuando fue arrancada de su mundo. Con el amanecer llegó la claridad, y con la claridad el miedo. El amuleto significaba que alguien de su sangre había estado en esta casa. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Estaba vivo o ya descansaba en la tierra que custodiaba ese objeto? Josefa se levantó, las articulaciones crujiendo como madera vieja. Sus ojos volvieron a la mancha oscura de tierra. Continuó escarbando, más profundo esta vez, sin el cuidado del día anterior. Sus manos eran ya herramientas de desesperación. Encontró más cosas: un collar de latón, oxidado, un peine de madera, del tipo que las mujeres esclavas fabricaban en las noches de descanso, una pequeña caja de metal, cerrada por el óxido, y bajo todo ello, envuelto en lo que alguna vez fue tela, un cuaderno. El cuaderno estaba destruido, las páginas pegadas unas a otras por la humedad, convertidas casi en pulpa. Pero Josefa logró separarlas con cuidado. En algunas páginas había escritura. No podía leer bien, pero reconocía letras portuguesas. Y dibujado en algunas páginas, con un carbón que se había desmoronado hace años, había figuras. Figuras de gente, figuras de casas, figuras de flores. Y en una página tan clara que parecía haber sido dibujada ayer, el perfil de una niña con el cabello en trenzas, una niña con un collar alrededor del cuello. Josefa se derrumbó, las manos le cayeron a los lados y el cuaderno se abrió en el polvo. Lloró como no había llorado en décadas. Lloró sonidamente, el cuerpo temblando, como si todo el dolor que había guardado bajo llave durante 60 años quisiera salir de una sola vez. Era ella, era Amara, su hija, su pequeña Amara, que había sido separada de ella cuando tenía solo 6 años. La habían vendido a una hacienda diferente, en una región diferente, y Josefa nunca había vuelto a saber de ella. Nunca, ni una carta, ni un mensaje, ni nada. Pero aquí estaba, aquí, en este patio, en este cuaderno. Las páginas del diario eran fragmentarias, pero Josefa hizo el esfuerzo de leerlas. Una mujer que pasaba frecuentemente por la hacienda, una negra que traía verduras del mercado y a veces se quedaba a ayudar en la cocina, le había enseñado a reconocer algunas palabras. Josefa había sido una estudiante desesperada, aprendiendo en las sombras, porque las palabras eran libertad, aunque fuera la libertad de entender tu propio sufrimiento. Mi nombre es Amara, decía una página, escrita con letra temblorosa, que parecía la de una niña muy joven. Me lo escribo aquí para no olvidarlo, para saber que fui alguien, fui la hija de Sara. Sara era fuerte, Sara cantaba, no sé dónde está Sara. Papá Tiago dice que nunca voy a saber, que debo olvidar, pero no quiero olvidar. Josefa leyó esas palabras una y otra vez. Su nombre, el nombre que había dejado morir en ella misma, era Sara. Sara de las canciones. Sara que había sido fuerte. Sara que había permitido que la quebraran. El amo de aquí es cruel, decía otra entrada, con la escritura más madura, probablemente de años después. Pero hay un lugar donde él no mira. Es el patio.
En el patio yo entierro lo que encuentro, lo que otros dejan. Los amos no entierran sus muertes como nosotros lo hacemos. Los amos dejan que podran al aire. Aquí yo entierro mis recuerdos. Aquí pongo mis cosas para que cuando venga la muerte sepa dónde encontrarme. Josefa comprendió entonces. Su hija había vivido en esta casa, había sufrido en esta casa, y había dejado un rastro, como un último acto de rebeldía. La prueba de que había existido, la prueba de que había amado, la prueba de que no había sido olvidada, al menos no por su propia mano. La pregunta que Josefa se hacía ahora era, ¿dónde estaba Amara ahora? ¿Seguía viva? ¿Había escapado? ¿O había muerto en este lugar maldito, cuyos dueños aún se beneficiaban del robo que era el trabajo esclavo? Fue entonces cuando escuchó pasos. Josefa levantó la cabeza. Los pasos venían de afuera del patio, del lado de la casa que daba al camino. Eran 2 personas, hombres. Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella escuchara fragmentos. «Tiene que desaparecer», decía una voz que Josefa no reconocía. «¿Estás seguro?», respondía otra. Esta voz sí la conocía. Era Donato, el hijo menor de la familia Torales, el que la había abandonado hace años, pero que aún tenía conexiones en la región. Completamente. Si Mercé consigue esto, si ella entrega el diario y los amuletos, todo se sabe. Los abolicionistas tendrán pruebas. Mi padre, nuestro padre podría ser acusado, podría haber juicio. Josefa se quedó inmóvil. Sus manos sostuvieron instintivamente el cuaderno. ¿Y la mujer? ¿La negra que limpiar? ¿Qué importa? Es vieja. Nadie la echa de menos. ¿Se queda aquí, se calla o...? Josefa no esperó a escuchar el final. Metió rápidamente el cuaderno y el amuleto en el bolso de tela que llevaba. Con movimientos ágiles que sorprendieron a su propio cuerpo, se levantó y caminó hacia la parte trasera del patio, donde sabía que había un portón pequeño que daba a los cañaverales. Los pasos se acercaban. No había tiempo. Capítulo 13. La fuga. Josefa corría. Sus pies descalzos pisaban las piedras afiladas del camino, pero apenas sentía dolor. El miedo producía su propio adormecimiento, su propia anestesia. Había pasado toda su vida aprendiendo a correr desde la persecución, primero en su tierra natal, cuando fue capturada, luego en el barco, cuando intentaba escapar hacia cualquier parte, y ahora, a los 62 años, de nuevo. Los cañaverales se cerraban alrededor de ella como un laberinto vivo. El aire era sofocante, pegajoso. Las hojas de caña cortaban como cuchillas. Josefa corría sin dirección fija, solo lejos, lejos de la hacienda, lejos de Donato, lejos de los secretos que había enterrado en el patio. Cuando finalmente se detuvo, estaba en un claro rodeado de manglares. El cielo había oscurecido. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Faltaban horas para la noche completa, pero aquí, en esta región de aguas negras y raíces retorcidas, la luz desaparecía rápido. Josefa se sentó en una roca cubierta de musgo. Su respiración era agitada. Su corazón latía como un animal atrapado, pero su mente estaba clara, más clara de lo que había estado en décadas. Tenía el diario, tenía el amuleto, tenía la prueba de que su hija había existido. Pero, ¿qué podía hacer con eso? ¿A quién podía acudir? La policía estaba al servicio de los amos. Los jueces eran sus amigos. El mundo no estaba interesado en la verdad de una esclava vieja, pero doña Mercé lo estaba. Esa era la única conclusión que tenía sentido. Mercé era una de esas mujeres que aparecían a veces, de esas que traían dinero para financiar operaciones de los abolicionistas. Gente que creía que la esclavitud era un pecado, no solo una institución. Gente que pagaba para conseguir pruebas, testimonios, documentos que pudieran ser presentados en cortes y periódicos. Mercé sabía que Amara había estado en la casa de los Torales. Probablemente sabía muchas cosas. Y había enviado a Josefa no solo para limpiar, sino para buscar, para encontrar. Lo que no había esperado era que Donato también lo supiera. Josefa abrió el cuaderno. La tinta estaba corrida, las páginas pegajosas. Pero logró leer más fragmentos,
mientras el crepúsculo caía sobre los manglares. Tengo 16 años ahora. Papá Tiago dice que pronto voy a ser vendida, que no hay lugar para mí aquí. El amo quiere dinero. El amo siempre quiere dinero. Yo entierro otro cuaderno en el patio, uno diferente, porque si uno desaparece, tal vez otro sobreviva. Porque alguien tiene que saber, alguien tiene que contar lo que pasó aquí, alguien tiene que saber que yo existí, que no fui solo trabajo, que no fui solo dolor, que una vez tuve una madre que cantaba, y que su nombre era Sara. Josefa no podía seguir leyendo. Las palabras se borraban en sus ojos. Fue entonces cuando vio al hombre. Estaba de pie en el borde del claro, sosteniendo una antorcha. Era Donato. Detrás de él venían 2 esclavos, jóvenes, probablemente enviados para hacer el trabajo sucio. La violencia. «Dámelo», dijo Donato, su voz tan suave que casi era cómico. Josefa se levantó lentamente. El cuaderno estaba en su mano, el amuleto guardado en el bolso. «Es prueba de crimen», dijo Donato, «de abuso, de cosas que destruirían a mi familia. No puedo permitirlo. Supongo que lo entiendes». «Entiendo que sois un cobarde», respondió Josefa. Su voz era calmada. Sabía que iba a morir. Sabía que estos hombres no habían venido a hablar, que vuestro padre fue un criminal y que tu hija, mi hija, fue más valiente que cualquiera de ustedes jamás serán. Donato hizo un gesto con la mano. Los 2 esclavos avanzaron. Josefa corrió, no hacia el mar que estaba cerca. Sabía que no podría escapar nadando, sino hacia los manglares, hacia la oscuridad. Sus pies conocían cada tipo de terreno. Sus manos sabían cómo aferrarse a lo que crecía en lugares inhóspitos. Había pasado su vida entera sobreviviendo a lo imposible. Corrió durante lo que le pareció horas. Los gritos de los hombres se desvanecieron. Las antorchas desaparecieron entre los árboles. Finalmente, cuando sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con no sostenerla más, Josefa llegó a la orilla del río. Era de noche. La luna iluminaba el agua con un brillo de plata. Había una pequeña cabaña de pescadores en la orilla, no muy lejos. Luces adentro, voces. Sonaba como el lugar donde vendían cachaza y donde los hombres libres contaban historias que no debería existir. Josefa tocó el cuaderno que aún sostenía. Lo tocó como si fuera un santo, como si fuera sagrado. Caminó hacia la cabaña. Capítulo 4. El legado. El hombre que abrió la puerta de la cabaña era viejo, con la piel curtida por el sol y el río, y los ojos de alguien que ha visto de todo y prefiere no hablar de nada. Josefa entró sin pedir permiso. Sus pantalones estaban rasgados, su cara sangrante, pero sus ojos eran firmes. «Necesito que lleves un mensaje», dijo, sin preámbulos. El viejo pescador la miró un largo momento. Luego fue a buscar cachaza. Cuando regresó, se sentó frente a ella sin decir nada. Josefa le habló de todo, del diario, de Amara, de los torales, de Donato, del amuleto que era lo único que le quedaba de su gente. El viejo escuchó. A veces asentía, a veces negaba con la cabeza. Cuando Josefa terminó, se quedó en silencio durante mucho tiempo. «Hay una mujer», dijo finalmente. «Viene por aquí a veces. Blanca, pero no de la clase que te va a mandar de regreso. Paga bien por historias, por documentos. Tiene algo que ver con los periódicos de la ciudad. ¿Dónde puedo encontrarla? Eso no sé. Pero si le dejas el cuaderno, si le dejas el amuleto, yo puedo hacer que llegue». Josefa miró al hombre. Vio en su rostro la complejidad de alguien que ha tenido que vivir dentro del sistema, que ha tenido que hacer compras con su propia humanidad para poder comer. No lo condenaba. Había pasado su vida entera haciendo lo mismo. «Está bien», dijo. «Hazlo». Le dio el cuaderno y el amuleto. El viejo los envolvió cuidadosamente en tela limpia y los guardó en una caja de madera. Luego le dio a Josefa un pedazo de pan y un cuenco de sopa. Ella comió en silencio. Cuando terminó, el viejo le dijo: «Puedes quedarte aquí algunos días, mientras sé de la casa de brujas». Josefa asintió. Sabía que Donato seguiría buscándola. Sabía que había gente que perseguía a los esclavos que se escapaban, no porque tuvieran valor, sino porque escapar era contagioso.
Era un mal ejemplo. Era la prueba de que otro mundo era posible. Pasaron días, luego semanas. Josefa ayudaba al pescador a reparar redes, a limpiar pescado, a hacer las tareas que habían ocupado toda su vida. Pero ahora, mientras trabajaba, algo había cambiado en ella. Había un propósito. Una mañana el viejo regresó de la ciudad con un periódico. Era viejito, de hace varios días, pero claramente importante. Lo abrió sin decir nada y señaló un artículo. La hacienda Torales bajo investigación por delitos contra esclavos, decía el titular. Josefa leyó lo que pudo. Hablaba de documentos encontrados, de un diario que revelaba abusos sistemáticos, de un amuleto que probaba que había esclavos de múltiples etnias trabajando allá, violando las leyes brasileñas. Hablaba de Donato Torales siendo perseguido por encubrimiento, del padre, fallecido años atrás, siendo juzgado póstumamente por la sociedad. Y luego, al final del artículo, casi como una nota de pie de página, estaba el nombre de Amara. Se cree que la adolescente esclava Amara Torales, presumiblemente nacida alrededor de 1820, fue una de las múltiples víctimas de abuso sexual y laborioso en la hacienda. Aunque sus restos nunca fueron encontrados, su diario demuestra que fue una mujer de gran inteligencia y espíritu resistente. Los investigadores creen que escapó a la ciudad hace aproximadamente 15 años y que posiblemente cambió de nombre. Se busca cualquier información sobre su paradero actual. Josefa dobló el periódico. Sus manos no temblaban, sus ojos estaban secos, pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido, se despertó completamente. Su hija seguía viva, o al menos la memoria de su hija seguía viva, y eso era lo que importaba, eso era lo que trascendería. Pasaron años. Josefa nunca volvió a Recife. Se quedó en pueblos pequeños, en el interior, limpiando casas, tejiendo redes, viviendo de la forma más invisible posible, pero a veces, cuando podía, iba a la biblioteca pública y miraba los periódicos antiguos, seguía la historia de los Torales, seguía buscando noticias de una mujer llamada Amara, aunque sabía que probablemente nunca la encontraría por ese nombre. Algunas tardes, cuando el sol caía sobre el río y el aire olía a tierra mojada y esperanza, Josefa cantaba las mismas canciones que había cantado en su infancia, en una tierra que era tan lejana que casi parecía haber existido en otro mundo. Y mientras cantaba, recordaba. Permitía que los recuerdos vivieran en ella, sin esconderlos, sin negarlos, porque había aprendido algo importante en esos años después de encontrar el diario de Amara. Había aprendido que olvidar no es supervivencia, que recordar es el acto final de libertad, que la historia, aunque sea silenciosa, aunque sea guardada en un patio polvoriento, aunque sea enterrada en la tierra, eventualmente encuentra su voz. Años después, cuando Josefa tenía ya más de 70 años, una mujer joven tocó a la puerta de la pequeña casa donde vivía. Era delgada, con ojos que contenían una inteligencia antigua. Dijo que venía de la ciudad, que había leído un artículo sobre una mujer que conocía la historia de los Torales, que buscaba testimonios. Josefa la invitó a entrar. La mujer joven se llamaba Mariana. Era maestra. Estaba escribiendo un libro sobre la resistencia de los esclavos en Pernambuco y había encontrado el nombre de Amara en los archivos abolicionistas. ¿La conocía?, preguntó Mariana. Josefa miró a la mujer joven. Vio en sus ojos la sed de verdad, la necesidad de conocer, la determinación de no permitir que la historia fuera olvidada. «Era mi hija», dijo Josefa, y así, finalmente, Josefa contó la historia. Contó cómo había sido separada de Amara. Contó cómo la había encontrado a través del diario enterrado. Contó cómo ese pequeño acto de resistencia, escribir palabras, dibujar un rostro, enterrar recuerdos, había sido suficiente para destruir una hacienda, para exponer a una familia, para dejar un rastro que perdurara más allá de la muerte. Mariana escribió todo en su cuaderno. Cuando terminó, le preguntó, «¿No es injusto que tu nombre no esté en la historia? ¿Que nadie sepa que fue Sara, la madre de Amara, quien encontró el diario?»
Josefa sonrió. Era una sonrisa cansada, llena de sabiduría. Tal vez, dijo, pero algunos legados no necesitan nombres, necesitan solo ser verdaderos. Cuando Mariana se fue, se llevó las historias de Josefa. Años después, aparecerían en un libro que se convertiría en un documento importante sobre la esclavitud en Brasil. Y aunque Josefa nunca leería ese libro, murió un año después de la visita de Mariana, sus palabras vivirían. Amara viviría. La tierra del patio, que había guardado tan cuidadosamente sus secretos, finalmente sería conocida. En la hacienda abandonada, después de que todo el caos pasó, después de que los torales fueron olvidados por la historia oficial, alguien plantaría un árbol en el patio, un árbol de mango, fuerte y generoso. Y cada año, ese árbol daría frutos que alimentarían a los pobres de la región. Algunos dicen que si escuchas el viento entre sus ramas, en las noches de luna llena, puedes escuchar las canciones de Sara, puedes oír la risa silenciosa de Amara, puedes sentir la dignidad de todas las mujeres cuya historia fue enterrada, pero nunca completamente muerta, porque la tierra finalmente siempre cuenta sus verdades.